Buenas, un saludo reciban todos. Soy Diana Dun, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro. Y este video es acerca del derecho tributario, más específicamente sobre el tema de la potestad tributaria y otros temas que se desglosan derivados de este. Para hablar sobre la potestad tributaria tenemos principalmente que saber sobre la definición de esta. Y es la facultad que tiene el Estado de establecer tributos y que estos puedan ser originarios cuando emanan directamente de la Constitución y derivados cuando es delegado por parte del ente público u órgano del poder público. Esta consta de una clasificación, la potestad tributaria originaria y la potestad tributaria derivada o delegada. La potestad tributaria originaria es la facultad o capacidad que tiene el poder público en su órgano ejecutivo otorgado de manera o forma directa por la Constitución Nacional para crear, modificar o extinguir tributos o impuestos. Mientras que la otra, la potestad tributaria derivada o delegada, es aquella que tiene la facultad o poder que la ley y no la Constitución nacional otorgan a los órganos del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal por delegación del Ejecutivo Nacional sobre tributos que no están facultados para administrar directamente por la Constitución Nacional. Aparte de esto, también existen limitaciones a la potestad tributaria. La potestad tributaria no es irrestricta o limitada, lo que quiere decir que por lo de su ejercicio no puede realizarse al margen de los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la materia establecen. Aparte de todo esto, también existen ciertas características de la potestad tributaria. Es aplicada y administrada por el poder público, está facultada para imponer contribuciones mediante la ley, emana de la norma suprema, en este caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, regula las funciones de los órganos correspondientes, es determinada por el Poder Legislativo, ya que este es quien analiza las necesidades planteadas por el ciudadano y planifica la manera de satisfacerlas. Y por último se dice que tiene igualdad, ya que todas las personas deben participar en las contribuciones para satisfacer las necesidades públicas. También consta de una competencia, también conocida como competencia fiscal, ya que tiene la capacidad legal de crear estrategias en el Estado para repartir la autoridad en diferentes poderes y de esta manera lograr que los países extranjeros inviertan en nuestra economía. La clasificación de esta competencia se divide en dos, la residual y la competente. La residual y la concurrente. La residual es que todo lo que no corresponda de conformidad con esta Constitución, con nuestra Constitución, es la competencia nacional y municipal. Y la concurrente es de que de acuerdo con la Constitución pueden ser ejercidas por todos los niveles del poder público, son competencias propias o originarias del Poder Nacional expresadas en la Constitución. También existen lo que son los ingresos estadales, el régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos no reservados al Poder Nacional, las salinas y australes, y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción de conformidad con la ley. Está la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales. Está la creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas. Y por último tenemos también los establecidos en el artículo 164 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus numerales 5, 6 y 7. Luego de todo esto tenemos lo que son también las limitaciones implícitas y explícitas, que existen dos, las explícitas y las implícitas. Como lo dije anteriormente, las explícitas es que la Constitución y las leyes señalan cuáles son las materias componentes del poder nacional y estatal, y aunque no son señaladas como prohibidas de maneras directas a los municipios, no pueden ser ejercidas por estos. Las implícitas, estas se refieren a las materias que son competencias exclusivas del Poder Nacional y que son prohibidas al Estado y a los municipios. El municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una o varias localidades, puede ser una ciudad o un pueblo. El municipio se compone de un territorio definido.
También esto se puede decir que goza de una autonomía municipal. En cuanto a la referida autonomía, en cuanto a esto, es una referida autonomía limitada. Todos los municipios, por muy grandes que sean, o medianos o pequeños, gozan de ella. En cuanto a la autonomía tributaria, es necesario destacar que el municipio cuenta con una abundante gama de tributos que le permitan la obtención de recursos suficientes para obtener los gastos del gobierno y de su consecuente administración. También estos constan de una potestad tributaria municipal, que es el conjunto de poderes, facultades y atribuciones concebidas por la Constitución a los municipios para cumplir con la actividad tributaria dentro de su ámbito local, desarrollado sobre la base de principios tributarios fundamentales. Tenemos lo que son también, luego de todo esto, las limitaciones de la potestad tributaria municipal. El municipio, a través de ordenanzas para crear, modificar o suprimir los tributos que le corresponden por disposición constitucional o que le sean asignados por ley nacional o estatal, asimismo los municipios podrán establecer los supuestos de exoneración o rebaja de estos tributos. El poder tributario es la facultad o posibilidad jurídica que tiene el Estado de exigir contribuciones a las personas sometidas a su soberanía. Del poder tributario surge la potestad tributaria, como la facultad estatal de crear, modificar o suprimir unilateralmente tributos, la cual constituye una de las manifestaciones de soberanía fiscal del Estado. Se ejerce a través de los órganos legislativos y sobre las bases de las leyes formales que contendrán los elementos del tributo y de las obligaciones tributarias. Luego de todo esto también tenemos lo que son los impuestos sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es un impuesto aplicado sobre los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie. Salvo disposición legal, toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en Venezuela, es decir, en nuestro país, pagará este impuesto sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. Existen ciertas características. Se refiere a un caso forzado o obligatorio. Se crea mediante un instrumento legal y se adaptará en cada país de acuerdo a su economía y otras características propias de los mismos. Por tratarse de un impuesto sobre los enriquecimientos anuales, no prevé una contraprestación para quien paga dicho impuesto. Y es un pago definitivo y no puede ser devuelto. Dentro de todo esto también tenemos una territorialidad del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere al ámbito geográfico o espacial, donde tiene validez la aplicación de una ley, o el lugar donde tiene validez la aplicación de un gravamen, según el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, así lo expresa. También existe lo que es la periodicidad del impuesto. El impuesto sobre la renta es un impuesto de periodicidad anual que grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos. Están también lo que son las ventajas de esto. Existen las ventajas de un impuesto productivo, que es un impuesto productivo, el aumento de su alícuota puede aumentar sus ingresos sin necesidad de echar mano a nuevos gravámenes. Se adapta a objetivos de justicia social mediante deducciones personales y de la fuente de ingresos. Es un impuesto productivo, produce un alto rendimiento. El aumento de su alícuota puede aumentar de sus ingresos sin la necesidad de crear nuevos gravámenes. Y también podría ser que la adaptación a los objetivos de justicia social, o sea, deducciones personales, progresividad, discriminación de las fuentes de ingresos. Tenemos lo que también es el hecho imponible. Este es el hecho generador de la obligación tributaria, es decir, la obtención de los enriquecimientos netos, anuales y disponibles, bien sea en dinero o en especie.
Este enriquecimiento neto es el incremento de patrimonio que resultan después de restar de los ingresos brutos, los costos y las deducciones permitidas por ley. En cambio, el enriquecimiento disponible es aquel que ha entrado efectivamente en el dominio jurídico y fiscal del perceptor, siendo por tanto susceptible de ser grabado. Y existe también otro enriquecimiento que es el anual, que es el obtenido dentro del lapso de 12 meses calendarios, que constituye el ejercicio fiscal del contribuyente. Existen dentro del impuesto sobre la renta también los llamados sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, que son las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de la responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo y comandita simple, las comunidades, y así como cualesquiera otras sociedades de personas, incluidas las regularidades o de hecho, los titulares de enriquecimiento provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en lo que anteriormente dije. Tenemos también lo que son los desgravámenes. Los desgravámenes son deducciones que se permiten aplicar a la renta de un contribuyente, persona natural residente o domiciliada en el país, con el fin de determinar la base imponible para calcular el impuesto de un ejercicio fiscal determinado. Las rebajas del impuesto. Las rebajas del impuesto son cantidades precisas que se permiten deducir a los impuestos que surjan. Al aplicar la tarifa correspondiente a los enriquecimientos gravables, las rebajas se les conceden a las personas naturales residenciadas en el país y solo las que no están ubicadas en Venezuela. Las personas residentes en el país gozarán de una rebaja de impuestos de 10 unidades tributarias anuales. Está también lo que llamamos ajuste por inflación. Se debe brindar a los participantes los conocimientos sobre los efectos de la inflación en la estructura del impuesto sobre la renta, sus sistemas de ajuste y los mecanismos previstos en la nueva ley del impuesto sobre la renta. Y tenemos lo que es también el reajuste regular por inflación, que es la actualización que únicamente al cierre de los ejercicios contables que finalice con posterioridad al ajuste inicial por inflación. Luego de todo esto tenemos también dentro de este impuesto las exenciones y las exoneraciones, como por decir las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, así como los demás institutos autónomos que determina la ley. Los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República por las remuneraciones que reciben de su gobierno, las instituciones benéficas y de asistencia social, los trabajadores o sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciban, las aseguradoras y sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciban en razón de contratos de seguro. Y bueno, tenemos también la determinación del ingreso bruto. El ingreso bruto global está de acuerdo a lo establecido en la ley de este impuesto. Está constituido por todas las rentas obtenidas por el contribuyente en el ejercicio de cualquiera de las actividades como ventas de bienes y servicios, los arrendamientos, las proventas regulares o accidentales producidas por el trabajo, bien sea en relación de dependencia o por el libre ejercicio de profesiones no mercantiles. Aparte del impuesto sobre la renta, también existe el impuesto al valor agregado, o mejor conocido como el IVA. Es un tributo que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes y servicios, aplicable a todo el territorio nacional, que deben pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o, de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos y económicos públicos o privados que en su condición de importadores, comerciantes y prestadores de servicios independientes que realicen las actividades definidas como hechos imponibles en la misma ley. Dentro de este impuesto tenemos también ciertas características. Es un impuesto indirecto,
por cuanto se pueda trasladar, ya que grava actos o situaciones accidentales como los gastos y consumos o bien la transferencia de riqueza. Es un impuesto plurifásico porque grava individualmente cada una de las diversas etapas del proceso de comercialización del bien o del servicio considerado, teniendo en cuenta que la cadena de comercialización se realiza entre contribuyentes ordinarios. No tiene carácter acumulativo, pues grava el valor que se va agregando en cada etapa del circuito económico. Es autorregulador, pues facilita el control fiscal del proceso entre contribuyentes ordinarios, desestimando la evasión fiscal. Y por último, es regresivo, ya que cuando dos personas con distinto poder adquisitivo compran un mismo producto, será más gravoso el impuesto para aquel consumidor que tiene un ingreso menor. Dentro de este existen también lo que son los sujetos pasivos, que tenemos 5. Todos los que hagan venta de cosas muebles, realicen en actos de comercio con los mismos o sean herederos de responsables inscritos. Los que realicen con su nombre pero con cuentas de otras personas, ventas o compras. Importen cosas muebles o a su nombre pero por cuenta de otras personas o por cuenta propia. Presten servicios grabados y sean inquilinos en caso de locaciones grabadas. Existe también un ámbito territorial. El IVA se aplica o tiene vigencia en el ámbito territorial venezolano. Por lo tanto, será grabado las ventas y retiros de bienes muebles cuando los bienes se encuentren en el país, la prestación de servicios cuando ellos se ejecuten o aprovechen en el territorio venezolano. Fuera del país no se aplica. El hecho imponible. La venta de bienes muebles corporales, incluida de partes alícuotas en los derechos de propiedad sobre ellos. La importación definitiva de bienes muebles. La prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior en los términos de esta ley. La venta de exportación de bienes muebles corporales y la exportación de servicios. Tenemos también lo que es el débito y el crédito fiscal. Primero, el crédito fiscal. Es un monto de dinero a favor del contribuyente, que es quien paga. Es el IVA que el responsable inscrito le paga a sus proveedores, o sea, es el IVA que paga cuando compra. Y el débito fiscal es la obligación que con el fisco contrae al contribuyente cada vez que hace una venta o servicio grabado con el IVA. El débito fiscal es el impuesto al valor agregado que surge por las ventas de bienes y o servicios efectuados en un periodo determinado. Luego de todo esto tenemos lo que es la no sujeción al impuesto, las exenciones y las exoneraciones. Estas se encuentran establecidas en los artículos 17, 18 y 19, que establecen lo que está exento en el IVA. Esto dice que estará exento del impuesto establecido según la ley en estos artículos las importaciones, las ventas de los bienes, los alimentos y productos para consumo humano y las prestaciones de servicios. Tenemos también el impuesto, aparte del impuesto sobre la renta y el impuesto del valor agregado, sigue el impuesto estadal, que se entiende por hacienda pública estadal el conjunto de bienes, ingresos y obligaciones que conforman el activo y el pasivo de cada estado, así como de los demás bienes e ingresos cuya administración corresponde a la entidad. ¿Cuáles son las competencias estadales? Bueno, dictar su constitución para organizar sus poderes públicos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la organización de los municipios y demás entidades locales y su división política territorial conforme a la Constitución y a la ley, la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales. La creación, organización, recaudación, control y administración
de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas. 5. La creación, régimen y organización de los servicios públicos estatales. Y podríamos decir que la sexta sería la ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estatales. Eso es por decir algunas, pero existen muchas. También tenemos los impuestos a las ventas minoristas. ¿Cuáles son el sujeto pasivo? El sujeto activo, toda persona que realice ventas grabadas. El hecho imponible, la transferencia, solo se referirá a productos terminados y no a materias primas o a insumos para su elaboración. En los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el sujeto pasivo es el adquiriente o aquella persona en cuyo favor se constituye el derecho real, quien promueva a los expedientes de dominio o a las actas de notoriedad. Y el hecho imponible son los negocios jurídicos con carácter oneroso, la emisión o descuento de letras de cambio, pagarás bancarios o títulos similares. Tenemos también el impuesto a la exploración y explotación de minerales no metálicos no reservados al Poder Público Nacional. El sujeto activo serían los concesionarios de derechos para la explotación y exploración comercial de estos minerales, salinas y australes de perlas. Y el hecho imponible serían los concesionarios de derechos para estas actividades. Tenemos también los ilícitos tributarios. Toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Esto es lo que significa. Y la clasificación de estos ilícitos sería el delito y la contravención. El delito es la infracción en contra de la seguridad de los derechos naturales y sociales del individuo que, correspondiendo a su estudio del derecho penal, es la agresión directa a un derecho ajeno, por ejemplo, contrabando y evasión. Y la contravención es una falta de colaboración de los ciudadanos para que la acción del Estado se cumpla cabalmente. La falta administrativa, no inscribirse en el RIF o no tener cartelera tributaria. Existen también unos concursos de ilícitos tributarios. Cuando concurran 2 o más ilícitos tributarios sancionados con personas pecuniarias, se aplicará la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones. La reincidencia. Habrá reincidencia cuando el imputado, después de una sentencia o resolución firme sancionadora, cometiere uno o varios ilícitos tributarios de la misma índole durante los 5 años contados a partir de aquellos. Tenemos lo que es la responsabilidad penal. La responsabilidad por ilícitos tributarios es personal, es individual, salvo las excepciones contempladas en el Código Orgánico Tributario. Existen también los eximientes de responsabilidad penal, que son circunstancias que eximen a una persona por ilícito tributario. Podemos mencionar algunas como el hecho de no haber cumplido los 18 años, la incapacidad mental debidamente comprobada, el caso fortuito y la fuerza mayor, el error de hecho y de derecho excusable, la obediencia legítima y debida o cualquier otra circunstancia prevista en las leyes y aplicables a los ilícitos tributarios. Como una de las últimas, ya casi terminando, como una de los últimos puntos tenemos la inhabilitación profesional, que sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se les aplicará la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por un término igual a la pena impuesta. A los profesionales y técnicos que con motivo del ejercicio de su profesión o actividad participen, apoyen o auxilien o cooperen en la comisión de ilícito de defraudación tributaria, se aplicará esta norma. Aparte tenemos también las sanciones aplicables, que son circunstancias que eximen de responsabilidad por ilícito tributario. Esto ya lo dije. Y tenemos lo que es las circunstancias atenuantes y agravantes, que se encuentran establecidas en los artículos 95 y 96 del Código Orgánico Tributario. Que
que son circunstancias agravantes en el artículo 95 y circunstancias atenuantes en el artículo 96, ambas establecidas en el Código Orgánico Tributario. Espero les haya gustado y hayan aprendido conmigo este tema de derechos tributarios. Gracias.